Estamos hablando con mi profesor Rojas León y con Víctor Rojas, de la red evangélica. Víctor Cuadra. Ya me equivoqué. Pero Rojas León fue profesor mío en segundo año de historia. Yo siempre le guardo muy buenos recuerdos. Víctor, estabas refiriéndote a esta diferencia entre el socialismo y las prédicas de Jesús. Y hay la idea de que todos los evangélicos están con el chavismo. Hay la idea, porque había varios gobernadores identificados allí y se ha creado esa impresión. ¿Eso es verdad? ¿Cuánto es cierto hay eso? Sí. Antes de justo responderte esto, quiero referirme a una precisión que creo es necesaria hacer. Cuando se afirma que Jesucristo fue el primer socialista, no solamente pues hay que conceptuar y precisar y definir el socialismo venezolano como un socialismo de raíz, de savia, de matriz marxista, y por lo tanto, si definimos el socialismo venezolano dentro de la concepción de la tesis de Marx, estamos hablando de una etapa totalitaria que Marx llamó la dictadura del proletariado, en donde se pasaría del capitalismo al comunismo por una vía espontánea, transitoria, en donde primero había régimen recio, con posesión de todos los poderes, penetrando en todas las esferas de la vida ciudadana, modificando toda la infraestructura de la propiedad privada, luego tomando la superestructura, que es la parte cultural, ideológica de esa población, y entonces, por disolución espontánea, en la esperanza de Marx, se habría de diluir el Estado y llegar a la sociedad comunista. Ese es el socialismo marxista, que en Venezuela tiene unas variantes sincretistas que no vamos a entrar ahora a definir, que entre esas variables está la cierta tolerancia con el sentimiento religioso, o la incorporación de la persona, de algún personaje religioso, porque se reconoce que el pueblo venezolano tiene un sentimiento religioso, en su mayoría ha pasado por pila bautismal, llamemos así, es la cristiandad venezolana. Entonces, ¿qué mejor que incorporar a Jesucristo al proceso revolucionario o al proceso socialista? Bueno, no es por azar que leemos entonces reflexiones firmadas con una nueva Santísima Trinidad, ¿Ah, sí? Con Marx, con Cristo y con Bolívar. Es decir, aquí el pegamento no es más que la manipulación que se quiere hacer de tres personajes que no caben en un mismo ambiente. Quien quiera leer la opinión de Marx sobre Bolívar y ver la injusticia que cometió Marx cuando cooperó con la New American Encyclopedia en el siglo XIX, vaya y búsquelo en internet para que vea lo que Marx pensaba de payaso, le digo, acerca de Simón Bolívar. Sí, horrible. Busque simplemente Bolívar y Ponte para que vea la cantidad de material que habrá de encontrar ahí. Pero luego, quien quiera armonizar a Marx con Jesucristo tendrá que entrar a precisarme en qué Cristo cree. ¿Cuál es el Cristo del Evangelio según San Hugo? Porque ese no es el Cristo del Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. El Cristo de los Evangelios es el Cristo preexistente desde antes de la creación. Es el Cristo que se encarnó siendo hijo de Dios en el vientre de María Virgen. Es el Cristo que vivió con nosotros y compartió en encarnación nuestros platos vacíos para rescatar lo que se había perdido, la hombridad del hombre extraviado y de la humanidad en pecado. Es el Cristo que muere en la cruz por voluntad propia como el Mesías que se ofrece para tal. Es el Cristo que resucita al tercer día y que luego está sentado a la diestra del Padre. Es el Cristo que sustenta al cosmos con su palabra, dice la Escritura, y es el Cristo que habrá de algún día de volver a poner orden en la tierra. Lo rezamos en el Padre Nuestro, que tu reino venga. Y lo rezamos también en el credo apostólico. Ese es el Cristo en el que nosotros, la cristiandad venezolana, cree, ortodoxa, evangélica o católica. Ese es el Cristo de las Escrituras. Es el Cristo que se interesaba en lo que la gente pensaba de él. En tiempos en que vivió con su equipo apostólico, hizo la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? A Jesucristo le interesaba. Sí. Y aún en su tiempo ya había confusión. Es interesante ver la respuesta de esa encuesta que hizo el Señor. Ya estaban todos equivocados alrededor de su persona. Pues el Cristo que se presenta en este socialismo del siglo XXI empuñando la espada de Bolívar, o el Cristo que se presenta
en este socialismo del siglo XXI, auspiciando un movimiento revolucionario como el que tenemos acá, no es el Cristo de las Escrituras. Jesucristo no es un superhombre comparable al Che Guevara, y estoy citando textualmente al ciudadano presidente de la República. Jesucristo no es comparable a Mao Zedong ni a Simón Bolívar. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, Dios mismo, la imagen visible de Dios que nos fue permitida tocar, contemplar por medio de la encarnación. Ese es el Cristo de los Evangelios, y ese Cristo tiene un proyecto político según la palabra de Dios, y es interesante que lo sepamos. Ese proyecto no es socialismo de ningún tipo, ese proyecto no es populista de ningún tipo, y aún más, tenemos que decirlo, no es democrático siquiera. El proyecto político de Jesucristo, y por lo tanto de su iglesia, es un proyecto teocrático. Cuando hablamos de reino de Dios, estamos hablando de monarquía, entiéndase. Estamos hablando del poder absoluto de Dios. Del Rey de Reyes. Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el que encontramos en la Escritura. Ese es el proyecto político que Jesucristo vino a anunciar. Y por eso él anuncia y le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. La realeza política de Jesús no era humana. Ahora fíjense, ¿sabe qué es tan así el Jesucristo que describe para todas las religiones, ¿no? De las que hacía mención, para la cristiandad, que aquí le escribe, ay, se me fue, es que se quedó sin material, aquí está. Un sacerdote nos escribió hace unos minutitos, aquí está, el padre Polo, y dice, soy sacerdote y me encanta la claridad del hermano que está hablando. A Cristo no se le encierra en ninguna ideología. Y yo quería que para despedir, ya que mencionaba que Jesucristo tenía un proyecto político, aquí le preguntaba a alguien con respecto a eso, ¿no? Con respecto a si de verdad Jesús quizás no era socialista, pero sí tenía un proyecto político. Aquí dice Luis Carlos Guerrero, Jesús era un político desde una óptica religiosa, pero innegable el contenido político y moral de sus enseñanzas. ¿Qué piensa, profesor? No, estamos de acuerdo, pero me gustaría volver a la pregunta de... Pero no tenemos tiempo. No tenemos mucho tiempo, pero... Sí. No, es que hay algo que está tramado, montado, y que el evangélico que necesita en la Escritura, pues simpatiza con eso, ¿no? Porque no se mueve la vida. Entonces la táctica que he usado, entre otras tácticas que tiene el comandante presidente, es eso, ¿no? Ha empezado a citar la Biblia, y los hermanos que escuchan que están citando la Biblia, pues por supuesto, una empatía, exactamente, ¿no? Pero cuando ya, y esa es parte de lo que nosotros estamos haciendo como equipo de reflexión, sencillamente ayudar a los hermanos a que ellos entiendan de que no solo el que cita versículos, el diablo citó versículos de Jesucristo, y eso tenemos que decírselo, ¿no? Profesor, lo vamos a invitar otra vez, igual a Víctor también, para discutir este tema, pero ya tenemos que irnos corriendo, así que muchas gracias por estar con nosotros. Disculpen, pero se nos fue el tiempo. Chao, buenas noches.